Hola, bienvenidos a un nuevo video a mi canal. Hoy estaremos aprendiendo el tema de mínimos y máximos con derivadas. Ok, entonces vamos a iniciar con el problema número 1. En este caso, como observamos anteriormente, el problema número 1 decía que f de x es igual a x4 menos 8x al cuadrado más 3. En este caso vamos a iniciar por derivar esta f de x. Entonces nos va a quedar que f' es igual a 4x3 menos 16x. ¿Cómo obtuve esto? Pues 4 multiplica aquí con el 1 imaginario que tenemos por acá. Entonces, 4 por 1, 4. Y a este se le resta 1, entonces nos queda 3. Menos 2 por 8, 16. 2 menos 1, 1. Entonces, x1. Y 3 queda igual a 0 porque los números que no poseen pues una x o alguna letra, acompañado de alguna letra, pues su derivada es igual a 0. Un término independiente, su derivada es igual a 0. Entonces, en este caso, esta f de x, nuestra derivada, es igual a nuestra pendiente de nuestra gráfica. Entonces, m, que es la pendiente, va a ser igual a 4x3 menos 16x. Entonces, ahora para poder obtener el primer punto, o sea, nuestra x de nuestra expresión, vamos a igualar nuestra pendiente a 0. Entonces, nos quedaría que 4x3 menos 16x es igual a 0. Entonces, como esta es una ecuación cuadrática, va a tener más de una respuesta final. Entonces, en este caso, no podemos como expresarla así, o sea, aquí le falta una factorización. Entonces vamos a obtener su factor común. Entonces, aquí miramos de que 4 y 16 tienen factor común de 4 y también tienen una x. Entonces, la x menor es 1. Entonces sería 4x y el factor común de 4x al cubo es igual a 1. Entonces sería x y 3 menos una x que tenemos aquí sería x al cuadrado. Y menos el factor común de 16 sería 4 y pues 1 menos 1 es igual a 0. Entonces nos quedaría que el factor común de esta expresión es igual a 4x y por x al cuadrado menos 4. Entonces vamos a tener como respuesta número 1, vamos a empezar por igualar a 0 esta expresión. Entonces sería 4x es igual a 0. Entonces nos quedaría que x es igual a 0 dividido 4, lo cual es igual a 0. Y nuestra segunda y tercera respuesta, porque aquí tenemos un término al cuadrado, entonces le vamos a tener que sacar su raíz cuadrada. Entonces, en este caso nos va a quedar una respuesta tanto en positivo como en negativo. Entonces, vamos a tener que x al cuadrado menos 4 es igual a 0. Ahorita estamos obteniendo la respuesta de este igualado a 0. Entonces, x al cuadrado menos 4 igual a 0. Este 4 lo vamos a empezar a multiplicar de este lado. Entonces quedaría x al cuadrado es igual a 4 positivo. Entonces ahora le vamos a sacar su raíz cuadrada a ambos, porque necesitamos eliminar este cuadrado. Entonces vamos a obtener que x es igual a 4, x es igual a 2, porque la raíz cuadrada de 4 es 2. Y de este lado x es igual a
menos 2, porque nos queda, como les comenté, una respuesta tanto en positivo como en negativo. Entonces, ahora que ya tenemos nuestras X, vamos a pasar a obtener nuestras Y. Entonces, nos habíamos quedado en que nuestras X son las siguientes respuestas. Entonces, vamos a obtener nuestras Y. En este caso, vamos a reemplazar nuestras X, pero en nuestra función del principio, no la que derivamos. Entonces, nuestra función inicial fue fx es igual a x4 a la 4, a la cuarta, menos 8x al cuadrado más 3. Entonces, vamos a iniciar con a reemplazar los términos que ya tenemos. Entonces sería f cuando es 0 es igual a 0 a la cuarta menos 8, 0 al cuadrado más 3. Esto nos va a dar 0, 0. Entonces nos queda que esto es igual a 3. Entonces nuestro punto número 1 es igual a 0 y 3. F cuando es 2, perdón, menos 2 es igual a menos 2 a la cuarta menos 8 menos 2 al cuadrado más 3, lo cual es igual a menos 13. Entonces, nuestro segundo punto es igual a menos 13. Luego de eso, f al cuadrado es igual a 2 a la cuarta, perdón, aquí es a la cuarta, menos 8 menos 2 al cuadrado más 3. Es igual a menos 13 también. Entonces sería 2 y menos 13. Aquí era 2 también. Aquí era 2 y aquí era menos 2. Entonces, en este caso, les voy a explicar un poquito aquí cómo obtuve el menos 13. Si en nuestra calculadora ponemos 2 a la 4, pues esto nos da 16. Menos 8 menos 2 al cuadrado nos da menos 32 más 3. Entonces, 16 menos 32 es igual a menos 16. Y como tenemos un número negativo que es mayor al más 3, entonces se va a restar. Entonces quedaría al final menos 13. Es como obtenemos estas dos respuestas. Entonces, una vez que ya tenemos todos nuestros puntos, que en este caso pues quedamos que eran 0, 3, menos 2, menos 13, 2 y menos 13 también. Entonces, ahora vamos a obtener la segunda derivada para saber si son mínimos o máximos. Entonces, nos habíamos quedado que nuestra primera derivada era igual a 4x al cubo menos 16x. Entonces, nuestra segunda derivada va a ser igual a 3 por 4, 12. 3 menos 1 al cuadrado, menos 1 por 16, 16. 1 menos 1, 0. Entonces, esta x se elimina. Entonces, ahora, para saber si son máximos o mínimos, vamos a reemplazar las x que tenemos acá, pero en nuestra segunda derivada. Entonces, vamos a obtener que f cuando es 0 es igual a 12, 0 al cuadrado menos 16. Entonces, esto es 0. Y entonces nos queda menos 16. F
Cuando es igual a -2, es igual a 12 menos 2 menos 16, este al cuadrado. Entonces sería 2 por 2, 4, menos por menos más, entonces sería más 4. Y 12 por 4 es igual a 48. 48 menos 16 es igual a 32. Entonces, después de eso, tenemos que cuando es 2, 12 por 2 al cuadrado menos 16 es igual a aquí 4. De nuevo, 12 más 4, 12 por 4, perdón, 48. Y 48 menos 16, 32. Entonces, ¿cómo vamos a saber si es un mínimo o un máximo? Cuando la respuesta acá nos da negativa, es lo contrario. Entonces, es max, es un máximo. Y cuando la respuesta nos da positiva, entonces es un mínimo, un min. Entonces, en este caso, como ya tenemos nuestras respuestas, ya sabemos de que menos 16, ¿qué dijimos? Que era un máximo. 32, ¿qué dijimos? Es un mínimo, porque es positivo. Y 32 de nuevo es un mínimo. Entonces, nuestra ecuación tiene un máximo y dos mínimos. Para que se entienda un poco mejor lo de mínimos y máximos ya en una gráfica, pues como podemos observar, aquí está nuestro punto en 0, 0 y 3, en este caso que era nuestro máximo. Como podemos observar, aquí la gráfica sube, pero cuando observamos los puntos en -2 y 2, la gráfica baja porque está en un mínimo. Y como podemos observar, aquí tenemos nuestro punto -13, el cual nos dijo de que era un mínimo en ambos puntos de 2. Entonces, para realizar el problema, les hice aquí un diagrama para que podamos entender mejor cómo va el problema. El área sombreada de gris es el área de impresión de la que nos estaba hablando el problema. Entonces, vamos a iniciar por la ecuación de que entonces el área impresa es igual a x menos 4 por y menos 5. Este menos 4 se obtiene de que de x, pues 2 más 2 es igual a 4. Y de 5, pues 3 más 2 en y es 5. Entonces, sabemos de que el problema nos decía de que el área total eran 600 centímetros cuadrados, perdón. Entonces, sabemos que x por y es igual a 600. Entonces vamos a despejar y porque necesitamos de que nuestra a sea de una sola variable para poder obtener su derivada. Entonces, vamos a tener que y es igual a 600 dividido x, porque vamos a pasar a dividir acá la x. Entonces, ahora que tenemos que y es igual a 600x, vamos a reemplazarlo en nuestra ecuación inicial. Entonces vamos a tener que a es igual a x menos 4 por 600x menos 5. Entonces vamos a tener que esto es igual a 600 menos 5x
menos 2400 x dividido x más 20. ¿De dónde obtuvimos esto? 1 por 600 dividido x. Aquí las x pues se dividen, entonces se eliminan. Entonces el 1 que está acá por 600 es igual a 600. X por menos 5 es igual a menos 5x. Menos 4 por 600 dividido x es igual a 2400 dentro de x. Y menos por menos más, 4 por 5, 20. Y entonces esto es igual a 620 menos 5x menos 2400x. Ok, entonces ahora que ya tenemos nuestra ecuación, vamos a obtener su derivada. Entonces la derivada número 1 de a es igual a menos 5 menos 0 por x menos 2400 por 1 dividido dentro de x al cuadrado. ¿Cómo obtuvimos esto? En este caso vamos a utilizar, para poder resolver esta ecuación, vamos a utilizar la ecuación de u dividido v prima, v por u prima menos u por v prima dividido v al cuadrado. Entonces, ¿cómo vamos a observar? 620, al ser una constante, su derivada es 0, entonces no lo ponemos. Entonces, 1 por 5, 5. Y acá, pues 0. Entonces, la derivada de menos 5 es 5. Menos 0 porque la derivada de 2400, al ser una constante, es 0. Por el término sin derivar, el del denominador, menos 2400 sin derivar por la derivada del denominador y el denominador al cuadrado. Entonces ahí llevamos la primera parte de nuestra derivada. Entonces ahora esto es igual a menos 5 más 2400 dentro de x al cuadrado. Y para obtener el máximo lo vamos a igualar dentro de 0. Esto lo obtuvimos de que este término se va a eliminar porque es 0. Entonces, menos 5 que ya lo teníamos, menos 5. Menos por menos, más. Y pues 1 por 2400 es 2400. Entonces, a' ahora va a ser igual a 0, porque lo vamos a igualar nuestra derivada a 0 para poder obtener el máximo. Entonces, vamos a tener que menos 5 más 2400 x al cuadrado es igual a 0. Vamos a pasar del otro lado a 5, entonces nos va a quedar 2400 dentro de x al cuadrado es igual a 5. Y ahora vamos a pasar a dividir de este lado el 5 y a multiplicar de este lado el x2. Entonces nos va a quedar que es igual a 2400 dentro de 5 es igual a x al cuadrado. Y 2400 dividido 5, si lo metemos en nuestra calculadora, es igual a 480. Entonces, para deshacernos de este cuadrado, le vamos a sacar su raíz cuadrada a ambos. Entonces, nos queda que esto es igual a 21.9. Y ahora, ya que tenemos el valor de x, entonces nuestra y va a ser igual a 600 dentro de x, 480, que es la ecuación que teníamos de este lado. Entonces, esto es igual a
27.3. Entonces nuestro punto se encuentra en 21.9 y 27.3. Entonces ahora, para saber si este punto que obtuvimos es un máximo o un mínimo, vamos a obtener de este lado la segunda derivada. Entonces, vamos a obtener que la derivada 1 la teníamos que era menos 5 más 2400 dentro de x al cuadrado. Entonces, la segunda derivada va a ser igual a menos 5, como es una constante, este va a ser 0. Entonces ya no la vamos a poner. Entonces vamos a volver a utilizar la ecuación que les enseñé antes para los casos en los que se tiene una fracción. Entonces vamos a obtener que la segunda derivada es igual a 0 por x al cuadrado menos 2400 por 2x dividido x4. Entonces, la derivada de 2400 es 0, por ser una constante, por x al cuadrado sin derivar, menos el numerador sin derivar, 2400 por la derivada del denominador. 2 por 2, que son los dos que se multiplica aquí, es igual a x4, que me faltó por acá. Entonces, la segunda derivada es igual a, esto se elimina, y 2400 por 2 es igual a 1400, perdón, menos 4800. Y vamos a eliminar esta x con una x de acá, la vamos a simplificar, entonces nos quedaría igual a x al cubo. Entonces, a, que es la segunda derivada, menos 4800, al sustituir la x que hemos obtenido acá, que es esta, entonces vamos a obtener que 480, este nos va a dar un término negativo, entonces va a ser a 0. Entonces, en este caso, es un máximo, por ser un término negativo y que es menor que 0.